Bueno, la senadora Esperanza Martínez con nosotros, señoras y señores. Médica y senadora. ¿Y te gusta esto de Silvio Rodríguez, verdad? Sí. Me hace acordar de mis años de adolescencia, ¿Sí? de cuando uno iniciaba esa lucha gremial, social. Allá en el Hospital de Clínicas. Claro, el Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina. ¿Cómo los fue festivales. ¿Cómo fue en esa época teníamos la serenata, los festivales, sí, las peñas, sí. donde realmente se cantaba en grupo y era una cuestión muy, muy bonita, muy agradable, ¿no? De mucho compañerismo. ¿Y cómo era ese ambiente en el Hospital de Clínicas, que tenía muchas carencias del hospital, pero ustedes enriquecían personalmente? Hacían que no se sintiera esas carencias, que no se sintieran las carencias en lo personal, cada uno de ustedes, que ponían lo mejor ahí para animar también a los pacientes y ese tipo de cosas, y para llevar adelante todo eso. ¿Y cómo era el clima ahí, digamos? Y estaba también la política inserta ahí, metida, porque estaba la lucha política por parte de los profesionales como ustedes, los médicos. Y era un gremio muy consolidado, muy respetado. Era el gremio, no sé si hasta ahora, pero en aquella época ese gremio médico era muy respetado y había gente tan valiosa, tan importante ahí, que seguía su carrera de medicina. ¿Cómo era ese ambiente? Bueno, fueron años de lucha social, de lucha gremial. Recordarás que el movimiento de clínicas se inicia porque había cerca de 300 auxiliares de la docencia y médicos de planta que hacían ad honorem, no tenían salario, y por lo tanto fue por una vida digna, un salario digno. Y eso se fue sumando con las carencias del hospital, el hospital de los pobres, como siempre fue llamado. Durante la época de la dictadura estaba la red del Ministerio de Salud, pero el paño de lágrimas de todos los paraguayos de cualquier lugar era llegar al Hospital de Clínicas por la calidad de la atención, más allá que la tecnología o que la calidad de atención. Era la calidad de la atención de los profesores, de los médicos jóvenes, de los residentes, de los estudiantes. Y como vos decís, en ese momento hacer medicina, como hoy también sigue siendo lastimosamente, es pelear el día a día para conseguirle los antibióticos, para conseguirle un estudio, para tratar de llenar, digamos, las carencias que tiene el sistema de salud. Y por eso que también fue fruto de mucha rebeldía y de mucha lucha, tanto en las enfermeras como los médicos que se unieron. Era una lucha intergremial de todo el hospital. En conjunto. Encabezado en esa época por los propios decanos. El profesor Reyes salía con nosotros a marchar, a caminar por las calles, mucha adhesión de la gente porque veía con mucha simpatía la lucha por la salud y por la situación de los médicos y los profesores del hospital. Y ahora tengo esto acá enfrente: medicina de guerra en Paraguay, dice. La muerte de un recién nacido por falta de una unidad de terapia intensiva días después de que el presidente Peña supuestamente inaugurara un nosocomio, desató una ola de indignación y cuestionamiento por el estado de la salud pública en Paraguay. Médicos hablan de medicina de guerra y exigen políticas públicas de largo plazo. Hubo también estos días de marcha, querida Esperanza, y vos fuiste una de las que estuviste ahí proponiendo esto y propusiste esto, y estuviste esos 3 días marchando ahí, Esperanza, también. ¿Cuál fue esa respuesta del público? ¿Se llegó al objetivo, por decir algo? Es importante tener 3 días de marcha o de marchas, o
en un día se podría conjugar todo y teniendo como respuesta más fortalecida la resultante, pienso yo, porque un día, si vos decís tal día, bueno, ahí se van y el que no se vaya, no se va. En cambio, si tenés 3 días, bueno, me voy a ir mañana, no me voy a ir pasado, como que se diluye y la gente no cumple inclusive con su deseo de ir por A, B o Z motivos. ¿Cómo fue en esta ocasión la resultante ahí de estos 3 días de marchas? Bueno, en primer lugar, Bruno, creo que el tema de la convocatoria en 3 días tenía un objetivo también. La primera marcha fue convocada desde los sectores sociales para el día 25. Era un reclamo fuerte, sobre todo de los adultos mayores, por el tema de su salario, por la universalidad, etcétera. Así también como los pensionados y los usuarios del IPS, por toda la situación que se está dando con la plata del IPS, con las modalidades que se están realizando en términos de que ahora no van a tener aparentemente más atención en problemas oncológicos, se va a derivar al Ministerio de Salud. O sea, hay mucho debate y mucha expectativa de que esto pueda realmente retroceder derechos históricos de los usuarios y otras reivindicaciones que se dieron. Y algunos de los líderes de esas marchas decían que no vengan los políticos bueno, y si vienen no van a tener el micrófono. Entonces nosotros creímos importante respetar eso, que lo social, que las reivindicaciones... Que cada uno tenga su día. Claro, entonces decidimos, porque también era importante que el sector político pudiera demostrar que es autosuficiente. Los militantes, etcétera, están dispuestos a participar. Y la tercera era la marcha campesina, que también tiene su propia autonomía, que tiene 31 años. Tradicional marcha campesina. Entonces creímos importante que la gente se uniera a cualquiera de las 3 y que en realidad hubiera 3 días de movilización. Pero como tú dices, yo creo que, no sé, si el 1 de mayo o el 15 de mayo se piensa hacer una siguiente marcha, ya se haría un solo día, porque creo que hemos logrado limar esas asperezas, esos problemas que habían inicialmente, y en ese sentido creo que fue positivo respetar a los sectores, pero ahora sí creo que podemos irnos juntos, todos los paraguayos y paraguayas, cada uno con su bandera, con su reclamo, con sus reivindicaciones, pero juntos marchando por un nuevo Paraguay. ¿Y por qué originalmente se pensó en estos días, en líneas genéricas, en un arranque de proyección, digamos, 25, 26 y 27? ¿Qué quisieron hacer notar ustedes? Bueno, creo que hay un hartazgo ciudadano, hay un hartazgo, una rabia contenida y sobre todo una sensación de impotencia hacia lo que se está dando. Desde enero, febrero, cuando se lanzan los chap, donde se destapa la podredumbre del Poder Judicial, todos los paraguayos y paraguayas pensamos que estamos en libertad condicional. Hoy vos tenés un conflicto, no sé, aquí con tu vecino de la radio, Bruno, y depende quién es el vecino, qué teclas puede mover en el Poder Judicial para decir cuál va a ser el destino de tu reclamo o de tu litigio con una persona. O sea, una persona levantaba el teléfono y desde su chat sacaba fiscales, metía fiscales, ganaba concursos, le hacía perder concursos, mandaba un preso de alto riesgo del narcotráfico a Ciudad del Este para que al día o a Pedro Juan para que después se escapara. O sea, nos mostró una cosa que suponíamos, pero fue tan desnudo todo, quedó tanto al desnudo y con una falta de respuesta total del fiscal general del Estado. Después se vienen una serie de desgastes. Fiscal general, mira que le apuntan al fiscal, puntualizan claro, sobre el fiscal general del Estado toda esta problemática. ¿Tú has escuchado alguna investigación seria que esté investigando los miles de hechos presumiblemente delictivos por tráfico de influencias, etcétera?
todas se dieron, y hay algunas cosas que son fáciles de corroborar, porque dice, esta persona se pidió que fuera sacado, posteriormente fue sacado, esta persona tiene que ser liberado, fue liberado, tenemos a un fiscal fallecido, asesinado, tenemos a un director de una cárcel asesinado, o sea, no es un tema menor. Y a eso se sumó una serie de desaciertos en las políticas sociales. Vino el tema de hambre cero y empezaron las críticas sobre el tema de la calidad de la comida, etcétera. Vinieron los útiles escolares, en un lugar se entregó, en el otro no se entregó. Y el gobierno, tratando, en vez de asumir que pueden haber errores en la implementación y que se van a mejorar, empieza una especie de campaña de publicidad de que somos fantásticos, el gobierno fantástico. Y en ese contexto es que surge este tema de la terapia. Yo creo que todos sabemos que es insuficiente los recursos que tenemos y hay un déficit histórico en salud que no podemos pedirle a un solo gobierno que lo resuelva. Pero ¿cuál fue la indignación? Sí, las Bruno? muertes. No, sí. la indignación fue que se va un presidente de la República con la ministra de Salud, inaugura de fantasía, Sí. cierra después y 3 días después se muere un niño que se va allí pensando que está al servicio. Eso es lo que produjo indignación. Y así, ahora tenemos los datos de pobreza que también se disfrazaron. Entonces, creo que la marcha significó la rabia, la impotencia y la desaprobación de la gente sobre la gestión del gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes. Los dos tienen que ser mencionados, los dos. Estos son bilateral de ambos lados, como diríamos en el Paraguay, Bruno. Porque acá el Instituto Nacional de Estadísticas arrojó el viernes pasado un reporte, una reducción de la pobreza supuestamente en Paraguay, que eso lo sentenció, lo dijo, lo enfatizó el propio presidente. Hay reducción de pobreza por un lado, y por otro lado vos escuchás que por ejemplo acá en Asunción y en el departamento central la gente está con una carencia impresionante. Aumentaron las personas indigentes, por ejemplo, en Central y en Asunción. ¿Cómo vos testás o testeás, no sé cómo se dice? Es el tercer periodo tuyo como senadora, Esperanza Martínez. ¿Cómo se testa eso ahí entre la ciudadanía, en la calle, ahí en el seno parlamentario? ¿Qué se escucha? ¿Qué realmente se escucha? Pues esa es la palabra, la pregunta. ¿Cuál es la realidad del diagnóstico, de la radiografía? Porque uno puede decir una cosa, otros otra. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad, la gente está molesta, Bruno, está molesta, está indignada. Lo que pasa es que cuando la economía toca el bolsillo de la gente, toca lo que se pone sobre la mesa todos los días para comer, el aumento de los alimentos, el tema del aumento del precio de la canasta del supermercado todas las semanas, las situaciones de falta de empleo, las situaciones de la salud, porque una persona que hoy es hipertensa o diabética, como tu caso, ¿verdad? Vos necesitas todos los meses adquirir medicamentos, o insulina, o antidiabéticos orales, o antihipertensivos si sos hipertenso. De modo que la salud forma parte de tus gastos mensuales, porque vos tenés que comprar la medicación todos los meses, tenés que alimentarle a la familia, el transporte público, transporte público, ese es un tema. Entonces hay como una serie de elementos de la vida cotidiana que es lo que está afectando a la gente. La gente se va a los hospitales, mucha gente de clase media se ha empobrecido, ha bajado su nivel, no puede pagar un sanatorio privado, no puede pagar los gastos privados de salud y termina yéndose a la cola de los hospitales. Hospitales que están abarrotados, hospitales que están sin los insumos, sin los recursos.
aparatos de tecnología que han sido dejados sin mantenimiento, hoy están en desuso, etcétera. Y todo eso va creando un malestar en la gente. ¿Por qué? Porque no funcionan síntesis. Claro, porque hay mucho dinero, ¿verdad? El aumento de la deuda pública del 2013 al 2025 está llegando casi al 40% del PIB. Sí. Del 10% cuando salió Lugo al 40%. O sea, ¿cuánta plata de deuda pública inyectamos en la economía, en la macro? Y se nota el cambio, che, se nota el cambio. Y hay cosas que se notan, pero la mayoría de la gente dice dónde está ese dinero. Y bueno, justamente. Y encima viene el tema de la narcopolítica, vienen estos concursos o licitaciones que hace Itaipú, donde sobrefacturan los pupitres para las escuelas de $22 a $100 o a $90. Entonces, la gente dice, hay plata, hay recursos. El costo de un pupitre por 3. Por 3. Entonces, por eso es que la gente no tiene paciencia y dice basta. O sea, mejor porque dicho, dice, no hay los recursos. El no costo se puede. de 3 pupitres traen 1. Por el costo de 3, ellos traen 1. Por el costo de 3 compran un 1. pupitre y roban 2. Roban 2, así mismo. Así. Pero así tan descaradamente. Es descarado. Y lo más gracioso de esto es que el intendente de Ciudad del Este, que compró a 22, ya le suspendieron la licitación, le anularon la licitación. Dentro de poco se va a ir preso por comprar más barato. Y los que compraron más caro están allí festejando esos 2 pupitres que se quedaron en su bolsillo. Decime una cosa, el gobierno de Lugo tuvo sus puntos álgidos, o sea, sus puntos elevados y también aquellos no tan elevados, ¿verdad? Que se pudieron criticar, pero deja ese gobierno algo fundamental. Potenció la salud y potenció el crecimiento del país en un alto porcentaje en ese periodo de 3 años y algo, porque después entró Federico Franco ahí a completar el periodo, una cosa extraña también, pero en fin, en ese tiempo de Lugo, y después estuvo lo de Itaipú, que también llamó poderosamente la atención en favor de la ciudadanía. Esas 3 patas dejó este gobierno de Lugo. Después disminuyó ostensiblemente el crecimiento del país en general con los otros gobiernos, ¿verdad? No sé a qué se debió eso, no sé si era una coyuntura regional, no sé qué pasó ahí, pero se deja, por ejemplo, la gente hasta ahora habla de que la salud estaba muy bien llevada. Vos fuiste ministra de Salud en esa época. Cuesta mucho llevar un ministerio de salud, o sea que sabemos que sí, ¿verdad? Nos imaginamos, pero tiene muchos intríngulis, tiene muchas cuestiones que uno tiene que controlar todos los días, bueno, es apretar un botón y que se vaya solo. Es muy sacrificado es estar al frente de un ministerio como el de salud, por ejemplo. Que es muy sensible, por supuesto. Yo siempre digo que esa época de ministra de Salud para mí fue como un tsunami en mi vida, ¿verdad? Dormía creo que 3 o 4 horas por día y le puse mucha pasión y sobre todo mucha energía para llevar adelante, porque no hay que olvidar que éramos un gobierno, como decía Fernando Lugo, que ganó las elecciones, pero que no teníamos el control del poder, no teníamos mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, no controlábamos el poder judicial que seguía en manos políticas del Partido Colorado, y de los funcionarios el 80% eran colorados o liberales y un pequeño porcentaje de gente independiente o de otros partidos. Y tuvimos que entrar a gobernar con ellos. Pero creo que lo que fue muy claro para el gobierno de Fernando Lugo es que nosotros acordamos 6 o 7 líneas que vinimos y
implementamos, Cumplieron. prometimos y cumplimos. O sea, Cumplieron, en sí. el tema de Itaipú, el gobierno tenía que renegociar con el presidente Lula, y el acuerdo Lula-Lugo ha sido el acuerdo más patriótico de todos los años de funcionamiento del acuerdo de Itaipú con el Paraguay y el Brasil. Ha sido el que más ha traído beneficios y que se ha hecho con espíritu patriótico. En segundo lugar, en el tema de la salud, nosotros también llevamos una agenda clara. Decíamos, hay gente que no tiene acceso porque no hay cerca un servicio de salud. Implementamos las 800 unidades de familia en 48 meses, 800 en 48 meses. Ahora han pasado 12 años de que nosotros salimos y estamos de 800 a 900, y ahora creo que de nuevo se anuncian 100, de los cuales hay varias que están construidas. Y antes de que lleguen ustedes... vacías. No había una política de atención primaria basada en los médicos de familia. En 12 años creció 100 nomás. En 12 años creció 100, en 48 meses hicimos 800, más desarrollamos el modelo porque no teníamos, digamos, como una política. Ustedes gestaron eso. Nosotros gestamos. ¿Y hoy cómo está ese modelo gestado por ustedes? Ahí en salud, digo. Y el problema es que se abandonó la filosofía política del modelo. La atención primaria lo que pretende es que la gente resuelva el 80% de los problemas de salud cerca de donde vive, claro, a bajo costo y, digamos, en un espacio territorial. O sea, un equipo de salud de la familia debería de censar a 5.000 personas con las cuales va a trabajar. Debe tener las estadísticas de ese grupo, es decir, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuántos adultos mayores, hay gente con discapacidad, hay niños menores de 5 años que tienen que tener vacunas, están las embarazadas, están los adolescentes, y debería de poder planificar para que esas personas los problemas cotidianos resuelvan. Si tiene que hacerse un hipertenso, debería en la unidad de familia ir, controlarse con su médico, recibir su medicación del mes y resolver el problema. No necesita irse al hospital. Hay que sacar a las enfermedades comunes y de fácil tratamiento de los hospitales. Pero hoy el hospital... Hoy cómo está el sistema de salud hospitalocéntrico. En el hospital se tiene que hacer todo. Entonces en el mismo pasillo está el que se va para vacunar, el que se va para controlar su presión, el que tiene cáncer, el que tuvo un multitraumatismo y está en coma, el que tiene que pedir un certificado porque faltó a su trabajo, etc. Todos están en el mismo pasillo. Y eso hace... En el mismo pasillo. Claro, entonces hace que todo reviente, que la gente tenga que levantarse a las 4 de la mañana, formar fila, pedir, etcétera. Muchas de esas cosas deberían estar en ambulatorios. La propuesta nuestra era iniciar con los equipos de familia que podían ampliarse después porque lo hicimos muy reducido por razones económicas, hacer las especialidades, tener, por ejemplo, centros de especialidad. Entonces vos te vas a hacerte una ecografía, una radiografía, una artroscopía, te vas con un dermatólogo, un neurólogo, Cuesta etcétera. mucho hacer eso, organizarse de esa manera, cuesta mucho. Y es el camino. Tenemos que tener un proyecto a 20 años y tenemos que tener una clara línea para intervenir. Cada 5 años se cambia un gobierno, ese gobierno tiene que avanzar sobre el mismo plan, claro, tiene que avanzar, el anterior. Exactamente, tiene que avanzar un tercio, el otro tercio, pero acá avanzamos, retrocedemos, después desaparece, después vuelve otra vez. Así mismo. Entonces lo que no hay es claridad en la política pública y no hay buena gestión. Bueno, en todas las políticas, no solamente la pública. Te voy a decir una cosa, te hago esta consulta. En la época de la pandemia se invirtieron millones de dólares, se prestó una cantidad de más de 2.500 millones de dólares para un montón de sistemas que se estaban implementando en ese momento. Fue una catástrofe mundial
y una alerta mundial y todo el mundo, y Paraguay estuvo ahí tratando de conseguir vacunas por un lado, esto por lo otro, y se invirtió mucha plata en atención a esos pacientes, a la ciudadanía en general. ¿Y dónde están todos esos implementos que se compraron, digamos? Porque se gastó 2.500 millones de dólares. ¿Y dónde está eso? Porque no vemos nosotros ningún hospital nuevo construido con esa plata perfectamente. Estaba en ese momento también Bukele en su país, que estaba rehaciendo ese país, totalmente dado vuelta, y creo que por 100 o 120 mil o 150 millones hizo un sanatorio, un hospital de primera. 150 millones y ya me parece que por menos inclusive. ¿Y cómo si se prestó tanta plata nosotros no pudimos hacer algo similar, por ejemplo? O 2 o 3, porque si al otro le salió 120 o 150, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer la misma cosa? Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta 650. Claro. Lo que allá cuesta 150. Claro. No, yo creo que esa es la pregunta del millón a los ministros y al gobierno anterior. Porque, por ejemplo, yo entiendo que en el caso de salud mucho del gasto se dio en medicamentos. Sí, claro. Para el tema de la atención en terapia intensiva, que son descartables, son medicamentos de alto costo. Chile colaboró también. Lo que no se perdona, Bruno, es que aumentamos el número de camas, aumentamos para la contingencia, y deberíamos haber tenido como ganancia todos esos servicios que se ampliaron. Y eso es lo que estoy diciendo, y eso no me supe expresar nomás. Eso es lo que yo digo, si se invirtió tanto, ¿dónde está lo que se invirtió? Y volvieron a cerrar. Eso es lo que se le reclamó a la ministra. Volvieron a cerrar y ahora anuncian que va a haber una comisión nacional dirigida por el presidente de la República, que van a hacer lo que ya se hizo. Que va a costar. Todo en esta vida tiene precio. Cuesta, todo en esta vida. ¿Y si hace Itaipú es más caro? Y si hace Itaipú, claro, es la represa más grande del mundo. Decime una cosa, ¿en qué consistió el pecado o en qué consiste el pecado de tu colega, esta doctora Barán? Yo creo que la doctora yo la conozco desde hace muchos años. Trabajé cuando estaba en el tema de descentralización, cuando el profesor Vidovis Morales, ministro de aquella época, hizo la ley de descentralización. Ella era la secretaria de salud de la gobernación de Itapúa. Ella es una persona formada, creo que es una persona que tiene los conocimientos necesarios. Lo que no tiene es autonomía. No tiene. No tiene autonomía, porque hoy volvimos otra vez a que la salud pública está secuestrada por la política partidaria. Entonces ella no tiene libertad para elegir a sus colaboradores. Entonces el tema de la partidización en salud y en educación es sumamente grave. Lo vivimos durante la época de la dictadura, lo superamos en alguna medida en estos años de democracia, pero ahora el gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes, acordate que él decía, no te sirve de nada tu título, ¿verdad? No te hagas el guapito, porque acá lo que importa es que seas del Partido Colorado. Y eso le hace mucho daño, porque cuando tu jefe es más incapaz que vos, más tonto, o está robando, o no viene, o es prepotente, los de abajo terminan desanimados. Y hacen la misma cosa. Así es. Entonces aquí, no se avanza, sino se retrocede. Ella lo que necesita es autonomía, poder decidir por ella misma y tener una línea clara de intervención. Porque acá el problema, aparte del dinero, es la gestión. Nosotros no solamente tenemos que tener más dinero para la salud, sino que tenemos que hacer cosas nuevas. Claro, tenemos que innovar, tenemos que hacer una salud pública moderna. Y el resultado, lo que se quiere es el resultado, pues, ¿no te parece? Así Pero no es. Solamente en salud, en todas partes, en educación. No puede ser que comiencen las clases y todavía no se tengan los pupitres, esto, lo otro, que se tuvo que haber planificado
meses antes, un año antes más o menos, para saber, porque se sabía que tal día de tal año, en este caso el 25, iban a arrancar las clases. Ya tenían que estar los pupitres prestos ahí, no sé si me estoy explicando, no empezar a pensar si se van a construir o de dónde traer los pupitres y cuánto van a costar y qué sé yo, y cuánto van a ganar los muchachos por otro lado. O sea, ¿por qué se está así, Esperanza? Porque vos fuiste un puntal de un gobierno que dejó huellas positivas, como el gobierno de Lugo también, dejó huellas positivas en muchos sectores. Y fuiste un puntal, una persona que, si vuelvo a insistir, si alguien recuerda al gobierno de Lugo, salud, dice, salud, y salud va directamente relacionado al nombre de Esperanza Martínez. ¿Qué falta porque acá se tiene demasiado plata, se derrocha, 600 millones, 400 millones, 200 millones, vamos a hacer otro préstamo. Pensar que la guerra con Bolivia no se prestó un peso, bueno, y se ganó la guerra, entre paréntesis, ¿no? Otra cosa. Pero, y también estuve diciendo hoy, cuando arranqué el programa, que ese edificio de la Municipalidad de Asunción, el único que existe, que se construyó en la época de Pereira Ruiz Díaz. ¿Cómo se construyó? Con todas las multas de aquellos funcionarios que llegaban tardíamente al trabajo o la ausencia de los mismos. Se le descontaba todo por 7 años. Y en un juntar de 7 años de todas esas faltas de llegar a hora a su trabajo, pudieron construir ese edificio. Pereira Ruiz Díaz. Imagínate con qué filosofía y con qué mentalidad un tipo honradísimo como ese señor, ¿verdad? Y cuántos edificios así pudiéramos construir acá utilizando ese tipo de políticas, no sé si me entendés, con 330.000 o 350.000 funcionarios públicos que marcan y se mandan a mudar, que no hacen su tarea correspondiente, por decirte algo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en salud? ¿Qué tenemos que hacer en educación? Porque estos ministros siguen incólumes ahí, como si nada, nadie paga multa, nadie se va preso, nadie es responsable de nada, le pasan la pelota al de abajo, al que sigue, le cortan la cabeza al que sigue y ellos siguen en sus funciones. ¿Cómo vamos a salir de este atolladero entonces, Esperanza Martínez? Y volvemos a lo que hablábamos al inicio, solamente la gente movilizada, la gente en las calles, la protesta social, poder juntar todas las luchas, todos los reclamos y demostrarle al gobierno de que la gente ya no está dispuesta a tolerar. Y ojalá que podamos también tener una respuesta de la gente en las elecciones próximas, tanto las municipales como las nacionales, porque este gobierno no va a cambiar. A veces dicen hay que cambiar tal ministro, pero si la línea política, si la bicefalía, esa es si la falta de a mi respuesta, pregunta, entonces sí. Es cambiar media docena por 6. O sea, este gobierno no está dispuesto a perseguir la corrupción, al contrario, la protege de manera impune. Sí. Aquí los grandes negocios están ligados a la esfera del presidente de la República, de su entorno, del presidente Carter. Entonces acá hay un aumento del copamiento de los 3 poderes del Estado, una actitud autoritaria ante cualquier crítica, ante cualquier situación que no les agrade a ellos, y la utilización del dinero lícito e ilícito para fortalecerse ellos en la política. Entonces, ¿por qué cambiarían? ¿Por qué cambiarían si son ellos los que están bien? ¿Y dónde está la oposición y dónde está la ciudadanía? Y salió a las calles el 25, el 26, y es un proceso porque es muy asimétrico, Bruno. Fíjate que hoy hay 300.000 funcionarios públicos que están cooptados por el poder político. ¿Vos crees que los funcionarios públicos no son controlados cuando se van a una manifestación?
¿Vos creés que los controlados no les controlan su Facebook? Si le dan me gusta a Esperanza Martínez, dice, ¿por qué le diste me gusta? Sí. ¿Por qué le diste a otro político de la oposición? Si ustedes se van, acordate que salió la coordinadora colorada de funcionarios públicos a decir que ellos no acompañaban. ¿Qué quiere decir eso para un funcionario? Para uno que es contratado. Que tienen que quedarse en el molde. Exactamente. Entonces, es muy fácil decir nosotros somos la mayoría cuando robás la pata pública, usás todos. El gobierno que hizo ahora hizo que se suspenda la inscripción automática de los jóvenes que cumplen 18 años. ¿Crees que eso es casualidad? No, porque ellos tienen 18,000 jóvenes que se presentaron para el concurso a la policía. 18,000 jóvenes que ellos saben su número de cédula, su dirección, su esto, y que van a llamarles para el Partido Colorado. Otros 15 o 18,000 jóvenes para las becas de Itaipú. Tecopona, tercera edad, todo eso es condicionado a que vos te afilies, a que vos seas fiel al Partido Colorado. Entonces, claro, mientras tanto la oposición tiene que ir a tocar la puerta de Bruno Masi y decirle, vos tenés un hijo de 18 para que yo converse con él. Entonces, las asimetrías cuando hay corrupción, cuando hay narcotráfico, cuando hay lavado de dinero y cuando eso controla la política y controla las políticas públicas, claro, es como una resistencia la que estamos haciendo, como lo hacíamos con el electronismo. Bueno, ¿verdad? La Cancillería Nacional también es un desastre. Ahora ya estuve hablando la semana pasada, hablamos con una paraguaya ya desesperada, que es la presidenta de una asociación, no sé qué cosa, de compatriotas, porque no pueden ellos ahora inscribirse para las elecciones, tienen que ir no sé a dónde, o sea, se les neutraliza todas las posibilidades cercanas, a través del celular no se puede ya enviar. No, y el gobierno tiene miedo. Gloria Duarte, esta señora, Gloria Duarte. De Madrid. De Madrid, o sea que es hasta ahí llega la pata esta que vos estás generando. Claro, nosotros esta semana, hoy en la mesa directiva, yo le planteaba al presidente Núñez de que convoquemos este jueves a los 3 ministros de la Corte, al director de contrataciones públicas sobre el tema de las máquinas de votación y la ley de concertación, porque hay una ley de concertación, Bruno, que los que usamos somos los de la oposición para unirnos, porque la lista 1, Partido Colorado, es una sola, de punta a punta. ¿Quiénes utilizan? La oposición. Entonces, ¿qué ellos hacen? Hacen una serie de normas para que la oposición no pueda concertar y por lo tanto también nos colocan se vaya dividiendo. Claro, le tienen miedo a la unidad de la oposición, a lo que pasó 25, 26 y 27, pero bueno, vamos a seguir peleando y yo creo que tantos desaciertos van a terminar siendo un boomerang para el gobierno. Sí. Bueno, hubo una encuesta del ICA te habrás enterado, sobre simpatía partidaria. Esto es reciente, ahora en febrero creo que fue la encuesta esta. Y el resultado, la fuerza de la ANR, desinstitucionalización de la oposición, como que la fortaleza de la ANR no es arrinconar, pero como que dividió más a la oposición sería. Porque la consulta es, ¿simpatiza usted con algún partido político? Esa era la consulta. Y aparecieron de la cantidad de encuestados el 51,2% que no aspira o no simpatiza con ningún partido político. 51,2%. El siguiente grupo arrojaba un porcentaje del 34,4%, que era aquellos que simpatizan por el Partido Colorado. 34,4%. Después venía el Partido Liberal con un 9,4%. De 34,4% de la ANR desciende numéricamente
a simpatizantes por el PLRA a 9,4%. Después no sabe, no responde 2,6%, que yo le uniría al otro 51,2%, que no simpatiza ninguno por ningún partido político. Eso ya asciende numéricamente a 55% más o menos. Después llega Patria Querida con el 0,8%, Cruzada Nacional con el 0,6%, Encuentro Nacional con el 0,4% y Frente Guazú con el 0,2%. Y Esperanza Martínez y su partido se alejan del Frente Guazú. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Por qué la oposición está tan, digamos, venida a menos, por decir algo? No sé, qué sé yo, ¿no? ¿Qué está pasando? En primer lugar, hay casi 32 partidos dentro de la oposición y muchos de estos partidos también son creados de profeso para dividir y para ¿sí? crear, digamos, esta diáspora que tiene la oposición. Y la lectura que nosotros hacemos, diáspora, porque es la realidad. En el caso que nos toca ahora, después de las elecciones del 2023, creo que la oposición tiene claro que tiene que presentarse unida, por eso la marcha se llamaba Unidos por Paraguay. Y que nosotros tenemos que hacer alianzas o concertaciones como siempre lo hemos hecho, incluyendo cuando Fernando Lugo fue presidente de la República, llegamos por una alianza entre, digamos, el tercer espacio y el Partido Liberal. Y en este momento eso es lo que estamos construyendo. Y cuando vos decís por qué el Frente Guazú, porque yo creo que el Frente Guazú fue haciendo una etapa de crecimiento. Del Frente Guazú para el 2023 pasó a ser la alianza Frente Guazú-Ñemonguetá, donde incluía al Partido Paraguay Pajuná y otras fuerzas pequeñas. Y la idea nuestra no es volver al Frente Guazú con menos partidos, sino que se abra un frente democrático mucho más amplio, los que ya estábamos, más otra gente, porque al revés, no es que tenemos que volver a ser más pequeños, sino que tenemos que ser más amplios, más tolerantes y tener una posibilidad de integración amplia para poder enfrentar a un enemigo tan poderoso como es el Partido Colorado. Esperanza Martínez es la que suplanta a Fernando Lugo. No, yo creo que Fernando Lugo no tiene... Sí, no, ya sé, pero honestamente, sin menoscabar, al contrario, ni queremos... es un símbolo, Fernando Lugo es un símbolo de unidad en su momento y históricamente dentro de la política se sabe, fue un engranaje fundamental para un momento fundamental de la política nuestra reciente. Pero, ¿quién es la cabeza ahora de la oposición? Porque para mí el gran error que tuvo este señor Efraín, que tuvo varios errores, fue no haberte convocado a vos como vicepresidenta en aquel momento para que la chapa sea Alegre, porque él no iba a pasar a ser vice, Alegre Martínez, por ejemplo. Fernando, ¿cómo se llama? Efraín Alegre, Esperanza Martínez. Vos ibas a ser el factor aglutinante e iba a ser distinto el resultado si vos estabas ahí en esa chapa. Bueno, hay muchas presunciones sobre eso y bueno, lastimosamente eso no ya se pasó. dio y ya pasó. Yo creo que ante la ausencia de un liderazgo así tan preponderante como fue el de Fernando Lugo, creo que hoy la oposición tiene claro que tenemos que hacer un espacio articulado y con varios liderazgos. Perdón. Sí, no, así nomás, a veces vamos a apagar el aire. Pero una larinjita. Entonces, al contrario, más que plantear quién es el que conduce, lo que estamos haciendo son varios encuentros a puerta cerrada, conversando, acordando proyectos, de tal manera a realmente construir una alianza en serio con una hoja de ruta, donde después podrán emerger las candidaturas
en este caso las municipales y las nacionales, y buscar un mecanismo para que lleguemos con un solo candidato o candidata al final del camino. Ese es un poco el debate que se viene haciendo. Bueno, yo sé que hay que ir cerrando porque esto es molestoso cuando a alguien le ataca así, porque a mí varias veces también me... Es que estoy con una laringitis. Sí, por perdón. eso. Pero vamos a... También el ICA hizo como una suerte de encuesta con nombres, algunos nombres de políticos dentro de un porcentaje mínimo del menos 4%, algunos actores políticos mencionados dentro del esquema del menos 4%, y arrojó esa encuesta, en este caso, como resultado estos nombres: Miguel Prieto, que ayer creo que estuvo por Asunción; Santiago Peña, en segundo lugar; Rubén Rubín, que tiene bastante predicamento, este chico joven, yo le veo futuro a él, no sé, espero no equivocarme; Eduardo Nakayama, Payo Cubas, Katia González, que fue la única mujer que está acá en lo que sacó el ICA hasta ese momento de febrero; Fernando Lugo no está actuando, pero sigue estando en el pensamiento colectivo de la gente; Arnoldo Vince, Horacio Cartes y Ricardo Estigarribia. Y Esperanza Martínez, el mismo nombre, Esperanza Martínez, porque uno tiene que agarrarse desde la parte, digamos, promocional, publicitaria, de un símbolo, de una cosa. Esperanza, es tan grande ese nombre, ¿verdad? Si yo hubiera partido desde ahí para hacer todo un concepto de proyección, porque hay que hacerlo, si no se va a estar en la misma de siempre, se va a ir contra la misma política que usó 3 veces Efraín Alegre y las 3 veces fracasó, ¿verdad? Y acá hay que incluir inclusive a los colorados, porque de los colorados vos sacás un caudal enorme, no podés atacar al Partido Colorado. Esa es una gran falencia que está haciendo también hasta ahora la oposición, ¿verdad? Hay que abrir eso, porque evidentemente hay muchos colorados que quieren no colgarse un pañuelo rojo al cuello, sino tener a alguien con honorabilidad presidiendo el gobierno, ¿verdad? O sea, alguien creíble, que puede ser de cualquier color. El asunto que lleve adelante una concepción como en el Uruguay, una concepción, digamos, gubernativa seleccionada, con mucho futuro, con mucho desarrollo, porque acá hay que desarrollar el país. Y hay que también, pienso yo, que hay que abrir ese esquema, como bien dijiste vos, no cerrarse, sino abrirse, porque del caudal colorado pueden venir mucha gente a propiciar, a seguirles a ustedes la oposición, ¿verdad? En líneas genéricas. Y quiénes son los que van a... que no cometan lo mismo que se cometió en la época de Alegre. A eso nomás voy, ¿verdad? Que por 3 años tuvo el mismo personaje, él digitaba, él todo, armaron toda una holaterapia que al final de cuentas se desbancó todo, todos se fueron al mazo, ¿verdad? Y hay que pensar en eso, querida Esperanza, de que yo pienso que esa es la piedra angular fundamental para una supuesta alianza. Claro, por eso que estamos hablando que el espacio de unidad tiene que crear el mecanismo de selección. No sé, pensar a lo mejor mecanismos como hizo la presidenta de México, donde se hizo una encuesta internacional con supervisión de alta calidad, y bueno, y los candidatos presidenciales fueron medidos en un momento dado, de tal manera a que ya los demás descabalguen y puedan integrar, por ejemplo, la lista de senadores, y que se quede el candidato o la candidata con más proyección. Yo creo que en ese sentido hay conciencia
Bruno, y la gente está trabajando en ese sentido. Y hay mucho que se está hablando en mesas de trabajo que no es público, porque la mayoría quiere es sacarle un rédito político a la articulación de la unidad. Y al contrario, estamos siendo muy celosos de hacerlo sin que nadie lleve el rédito, ¿verdad? Y que todos podamos colaborar, que podamos elegir a las mejores personas. Por ejemplo, la elección va a ser aquí en Asunción, donde ya tenemos 2 candidatas mujeres. Creo que ya hay candidatos del Partido Liberal, hay otros de Joana y Soledad. Joana, Soledad, creo que el Partido Patria Querida también va a tener candidaturas, lo mismo el Partido Liberal. Bueno, antes de que, digamos, se tenga que entrar en la formalidad de la votación, se puede hacer una encuesta y con los recaudos de carácter estricto de una empresa seria con trayectoria internacional, como imagínense un país como México, que tiene más de 200 millones de habitantes. No sé si tanto, 150, pero lo mismo es grande. Sí, es casi es como importante. Brasil. Y bueno, y hicieron... Y fue aceptado y fue no solo aceptado por los militantes de los partidos y la ciudadanía, sino que también el resultado de la elección de la presidenta demostró que el método era posible y que daba los resultados correctos. De modo que hay todavía mucho para construir, Bruno, pero yo estoy optimista porque la marcha nos demostró que ahí nos pudimos juntar mucha gente que tenemos diferencias de diferentes tipos, sí, claro. Incluso la propia ciudadanía, que es antipartidos políticos, según tus datos, estuvo también allí. Mucha gente que se autoconvocó y decía, vengo acá más allá de las críticas que tengo, vengo para demostrar de que hay que construir una unidad. La gente quiere un país que vaya para adelante, no que nos estire para atrás, ¿verdad? Muy simple el asunto. Y ahí no pasa por ningún... no pasa por los colores, sino pasa por la acción, los resultados. La gente quiere resultados. No puede ser que nuestro sistema de transporte siga estando tan pésimo, tan calamitoso, ¿verdad? Ahora se está en 30 ómnibus, 50. ¿Y dónde van a pasar esos ómnibus? Por las mismas callecitas de hace 60 años, porque no se agrandó la ciudad, no se hicieron otras vías, digamos, circunvalatorias, por donde puedan ir estos ómnibus, que de tamaño son bastante grandes, amplios, y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Quién piensa en eso? Es lo que quiero saber, porque eso es lo que necesita el que está de a pie, que tiene que tomar un colectivo para llegar a su trabajo. En fin, bueno, querida Esperanza, muchísimas gracias. Y vos, ustedes ya no conforman Frente Guazú, entonces. Bueno, yo personalmente y el partido al cual pertenezco, que es Participación Ciudadana, creo que el partido País Solidario, donde está Joana, somos 2 de los partidos que dijimos que queremos entrar en un frente democrático más amplio. Y algunos compañeros que plantean que van a ser de nuevo el Frente Guazú con 4 o 5 fuerzas políticas que estaban antes. Ojalá que esto pueda ser revertido y que entremos todos en un gran frente democrático ampliado y que ahí se construya la unidad. ¿Cómo se llama tu partido? Participación Ciudadana. ¿Y por qué no ponen Esperanza Ciudadana? ¿En serio te hablo? ¿Cómo cambia? Esperanza Ciudadana. Y vos estás ahí al frente. Claro, acá estoy hablando con el campeón del marketing. No, pero en serio te hablo, sí. Es fabuloso. Lo que pasa es que un partido no se puede hacer con una persona. No, pero no es por una persona, no porque vos estés, sino Esperanza es una palabra de mucho empuje y aglutinación. ¿Por qué se llama Esperanza? ¿Por qué se llama Participación Ciudadana? Primero porque la ciudadanía conlleva... en el caso del Paraguay, la vigencia plena de los derechos de las personas, y eso significa el acceso a la salud, a la tierra, a la vivienda, todo lo que uno sabemos para tener una vida digna.
porque tenemos un Estado social de derecho como garantía del artículo 1 de la Constitución. Ahora, ninguno de esos derechos se garantizan. Entonces la pregunta es, yo tengo por Constitución los derechos, pero realmente no los puedo ejercer. Y eso no va a suceder si la gente no se organiza, participa y produce los cambios para que las cosas estructuralmente cambien, y entonces la Constitución no sea una letra muerta, sino sea realmente una plenitud de derechos de los ciudadanos en todos los aspectos de su vida. Por eso se llama participación ciudadana. Sí, bueno, pero me quedo con esperanza ciudadana. Bueno, muchas gracias. Voy a plantear en la asamblea. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y si la gente cree en vos, la gente que conforma ese partido, va a aceptar mi propuesta, porque no pasa por nada personal, es la lógica que te dice, la esperanza de la gente. ¿Cuál es la esperanza de la gente? Que cambie el país, que cambie el norte del país, que se haga esto, lo otro, lo demás allá, ¿verdad? Pero bien con rigor, con fuerza, cumpliendo las etapas y ese tipo de cosas. Esperanza ciudadana. Bueno, y Esperanza Martínez, muchísimas gracias.